¿Cuál sería un retrato de nuestra sociedad hoy en día? Hoy ¿qué Sí, priva en medio de las sí. relaciones? Pues Priva sí, sí, el... justamente el individualismo que no es malo desde el punto de vista muy objetivo Ujú, del cuidado personal, sí, del equilibrio que se requiere, porque aunque somos parte de un gran sistema, ujú, seguimos siendo individuos y no podemos sobrecargarnos o pretender, y repito esta palabra porque ujú. a veces quisiéramos resolver todo, pero en la realidad eso es imposible. Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Bienvenidos a nuestra nueva entrega semanal, nuestro podcast Familias Fuertes. Y hoy vamos a continuar siendo desafiados por un tema que creo que nos está como medio sacudiendo, ¿eh? ¿Te has dado Así cuenta es. de una gran necesidad de afinar nuestras habilidades de comunicación, nuestras habilidades de... Ayúdame, se me olvidó todo. Todas las habilidades sociales que se requieren para Perfecto. interactuar nuestros hijos, nosotros mismos como Ujú, adultos. Abordamos o mencionamos, creo que en las semanas anteriores, temas sobre, por ejemplo, comunicación asertiva. ujú, Hemos estado hablando un poco sobre estos elementos que facilitan que ujú. tengamos estas habilidades. Perfecto. Son los elementos mínimos, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos un poquito sobre ese concepto tan conocido ahora, que se habla de inteligencia emocional, Ujú. y lo necesaria que es para hacer balance con la inteligencia cognitiva, las habilidades cognitivas. Perfecto. Con esa introducción tan brillante, ¿estás presentándonos esta tarde el tema del podcast? Sí. Ok, gracias Margie por estar hoy. No querías presentar el podcast, pero lo has presentado muy bien. Tómate un tiempo para que respires y te acabes de reír. Muy bien. Habilidades blandas, creo que es esta serie. Esta serie tiene que ver con nuestras capacidades de relacionarnos correctamente y son elementos que están dirigidos a nuestro carácter. Ujú, Y así es. recuerden la distinción con las habilidades duras, que son aquellos conocimientos, informaciones Ujú, que procesamos, manejamos, el saber que disponemos, que dista mucho de cómo somos. Lo uno no compensa a lo otro. Así así que es. el gran desafío es crecer en ambas direcciones. Crecer en conocimiento y crecer Así es. también en nuestras habilidades. Habilidades. Hoy el tema es una palabra que creo que mucha gente lo ha utilizado y Ujú. la menciona, y es la palabra Empatía. empatía. Ujú. Empatía. Y de una forma u otra se dice que ser empático es ponerse los zapatos de otra persona. Pero ¿tú crees que uno se puede poner los zapatos de otra persona en el sentido específico y a la vez extenso de lo que implica esa idea? Creo que es muy difícil Sí. colocarse los zapatos, en otra forma es muy difícil experimentar o sentir exactamente lo que otra persona está sintiendo. Por Así eso es. si hablamos de empatía, ¿cómo podemos decirle a Sí. nuestros oyentes que hoy están anotando en sus cuadernos, en sus libretas o en sus equipos electrónicos algunas Sí. notas? Porque hoy también habrá tarea, ¿cierto? Sí, esperemos que hayan hecho su tarea de la De semana la pasada, lectura de lectura de de proverbios. Proverbios. Empatía, Margie, Sí, ayúdame para que podamos entender mejor esa palabra. sí, Me voy a poner exactamente los zapatos que tienes tú y voy a sentir exactamente lo que sientes. ¿Cómo sí. podemos entender la empatía? Bueno, probablemente esta es una idea que se nos ha dicho con mucha frecuencia, que la empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otro. Y no es 100% cierta, Ujú, no la podemos descartar, porque realmente lo que uno debe hacer o lo que la persona empática es que ujú. pretendo hacer una conexión. O procuro, más que pretender, Sí, procurar. sí, Sí, lo procuro, procuro, sí. acercarme a las emociones, a las ideas y pensamientos que tengan otras personas, Ujú, y llevarme hasta el punto de una sana preocupación, porque el punto ujú, no es llevarme una preocupación y solamente llevarme una carga, ujú. sino una sana preocupación, porque una sana preocupación
lo más seguro es que me lleve a una acción concreta. Entonces, cuando hablamos de empatía es justamente ese poder entender esos sentimientos. Probablemente no hemos vivido lo mismo, no hemos vivido el mismo hecho o acontecimiento, pero sí entendemos las emociones que fueron involucradas, ¿ok? Entonces, Sí. cuando tú puedes ser empático es que puedo identificarme con tu emoción, puedo identificarme con esto que estás experimentando, probablemente no el hecho. Sí, quiero tratar de conectarme con tus emociones, tratar de conectarme con los pensamientos que estás teniendo, inclusive las preocupaciones. ¿Por qué es importante este tema en estos tiempos? ¿Cuál sería un retrato de nuestra sociedad hoy en día? Hoy ¿qué Sí, priva en medio de las sí. relaciones? Pues, Priva sí, el... justamente el individualismo, que no es malo desde el punto de vista muy objetivo Ujú, del cuidado personal, sí, del equilibrio que se requiere, porque aunque somos parte de un gran sistema, ujú, seguimos siendo individuos. Y no podemos sobrecargarnos o pretender, y repito esta palabra porque ujú, a veces quisiéramos resolver todo, ujú, pero en la realidad eso es imposible, ujú, ¿sí? Cuando nosotros observamos el comportamiento en general, sí, pudiéramos, sin ser eh, portadores de malas noticias, pero tratando de ser objetivos, vemos un índice que se eleva en el individualismo, el egoísmo, en la despreocupación o desconexión de lo que ocurre a nuestro alrededor. A tal punto que podemos distanciarnos no solo físicamente, porque podemos estar muy pegados, físicamente, geográficamente estar cerca, pero estar tan desconectados emocionalmente, incluso dentro de nuestras propias casas. Y que ese es ujú. el porqué de este De podcast. este podcast, claro. Sabes que siempre mencionamos el escenario perfecto o la escuela o el laboratorio para aplicar los principios para construir familias fuertes es la familia, es la casa. Y nuestra responsabilidad como padres de familia es entender los procesos de formación que se dan dentro de las cuatro paredes. Eh, por regla máxima, el hogar es el lugar donde se enseñan los valores fundamentales que forman a los individuos. Por regla general, es el escenario en donde papá o mamá o de pronto la figura de autoridad que exista en medio de la casa. Encontramos figuras donde la autoridad principal puede ser un abuelo, una abuela, un tío, una tía. eh, Deben dedicar un espacio muy especial para todo este proceso de formación. Y frente a esta dureza que encontramos en nuestra sociedad, el antídoto es antes que las personas expresen frialdad fuera de las cuatro paredes, dentro de las cuatro paredes se pueda ensayar, se pueda entrenar y se pueda inclusive medir cómo estamos nosotros conectándonos con las necesidades emocionales, con las opiniones de los demás o inclusive compartiendo preocupaciones. Lo que mencionas es muy cierto, no podemos, aun cuando experimentemos eventos en la vida que pueden ser similares. Por ejemplo, tú perdiste a tu papá y yo perdí al mío. Cada uno diferentes temporadas, momentos, dinámicas, momentos de madurez y demás. El hecho podemos entender lo que es de gran dolor, pero para cada uno representó algo totalmente distinto en su momento. Entonces, por eso la frase, hay veces que la gente dice, entiendo lo que estás pasando, y hay veces que la persona que escucha esa expresión se enoja. Y dice, ¿cómo es posible que entiendas? Tú no entiendes nada, ¿verdad? En los momentos esos en donde uno está así como con las emociones revueltas. Pero qué importante es entender esto, ¿no? Necesitamos conectarnos emocionalmente y esta tarde, esta sesión tiene que ver con cómo ayudar a los nuestros Sí. a desarrollar empatía. Sí, fíjate que volviendo al punto que acabas de mencionar, ahí es donde toma o cobra importancia algunos grupos de apoyo donde se reúnen personas que han sido afectadas por un mismo hecho Ujú, o situaciones parecidas y se reúnen para hablar de sus situaciones. sí, Y son grupos de apoyos que son muy, muy beneficiosos porque
porque al expresarte, al saber que hay alguien que transitó por algo parecido a ti, Ujú. pérdidas, Ujú. eventos traumáticos, entonces logras sentirte que alguien te comprende. Ujú. Y estos grupos uno no los descarta, porque al contrario, son muy buenos mientras se mantengan enfocados en sacar a la persona de un estado de tristeza. Ahora, uno piensa en cómo uno ayuda a que sus hijos sean empáticos. Ujú. Y uno a veces se ve retado porque uno necesita que los hijos aprendan tantas cosas. De verdad que la paternidad es un reto. Y uno necesita que los hijos aprendan buenos modales, que nuestros hijos sean personas discretas, que sean educados, que sean respetuosos, que sean amables. Y se nos va Ujú. sumando muchas cosas. Y resulta que en alguna medida se suman elementos que pudieran ser una carga pesada para nosotros y ahora enseñarle a nuestros hijos a que ellos también sean empáticos. Y hay muchas tareas muy simples. Ujú. Número uno, tú has mencionado desde el inicio la carga o el rol de nosotros ser el modelo. Ujú. Recuerden que nuestros hijos nos ven, somos como un espejo para ellos. Ujú. ¿Sí? Sí. Nosotros somos un espejo. Ellos van a mirarse allí y ellos van a repetir lo que ven. Sabes, ahora que hablas de modelo y espejos, tenemos en casa un grupo de matrimonios Ajá. jóvenes que se reúnen con nosotros y en una de las reuniones, una de ellas conversaba que su hija menor estaba tan pendiente que un día les confesó, es que yo los espío a ustedes, ¿no? Entonces, Sí. así, ella confesó que estaba espiando, entonces, están observándonos, están escuchando. Y otra mencionaba, no, mi hija de casi 2 años tiene la nena, Sí. pudo percibir que papá y mamá estaban conversando con un tono distinto al habitual, así que la niña mientras jugaba, entonces saca la cabeza y pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque perciben cambios, perciben tonos, y esto habla que hay ojos, Sí, hay testigos literales. testigos literales, escuchando, Sí. mirando, porque están en un proceso de aprender. Ahora, cuando pensamos nosotros en la parte de la empatía y hablamos, porque esto está muy conectado a otro principio de las relaciones Ujú. interpersonales, porque la empatía se da dentro de un contexto de relaciones personales, siempre fundamentamos Así es. nuestras entregas con un texto bíblico. Y hoy hay un texto bíblico que es Ujú. interesantísimo. Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y justamente el proceso de crecer en empatía está conectado a la forma como, en primer lugar, percibimos, escuchamos, Ujú. atendemos la situación de la otra persona y luego desde ahí nosotros accionamos. Por eso es importante, el proceso de manifestar empatía está conectado mucho a la acción en donde nosotros pasamos a segundo lugar. El yo pasa a segundo lugar y le doy Ujú. preeminencia a la persona con la que yo me quiero conectar y por lo tanto necesito escuchar y atender su Sí. emoción, su opinión o su genuina preocupación. Que justamente lo hablamos cuando abordamos el tema del escuchar empático, Mm. ¿verdad? Y ahora de forma muy puntual o muy específica, ya que no hay tal empatía si no me detuve a escuchar, Mm. para poder distinguir cuál es la necesidad genuina y verdadera, lo que está incluso detrás de las palabras, Sí. porque a veces las palabras no nos dicen el todo, está todo el lenguaje Ujú. completo, el gestual, inclusive los silencios, y cuando nosotros nos precipitamos, hacemos un juicio a priori de Ujú. una circunstancia y pareciera que somos empáticos y a veces somos imprudentes, tal como Ujú. lo dice la palabra. Ujú.
no nos dimos cuenta de la verdadera necesidad, por lo tanto lo que queremos hacer o lo que proponemos hacer no resuelve, porque no es el problema, no es la situación. Entonces, qué sabio es el proverbista cuando nos los menciona de forma tan clara. Y obviamente yo pienso que uno puede hablar de este tema, de la empatía, y buscar modelos de personas que han sido empáticas. Y no estamos lejos de una de las celebraciones más fuertes para la cristiandad. Correcto. Y cuando uno mira el modelo del Señor Jesús y cuán empático fue, porque las palabras modernas no se inventaron ahora, sino que tratan de describir lo que ocurre, las dinámicas. Sí. Y el Señor Jesús fue el modelo número uno y sigue siendo el modelo número uno, el referente sobre empatía. Y luego su modelo no solo de la empatía al descender y tomar nuestra posición, nuestro un cuerpo humano y vivir todo lo que vivió, experimentó hasta la muerte de cruz, y lo que celebramos su resurrección, sino que ese periodo de tiempo que él vivió en tierra, que fue registrado por muchos testigos, Sí. deja en evidencia esa empatía que manifestó ante un sinfín de personas, en un sinfín de situaciones, y en ningún solo momento, ni con niños, ni con adultos, ni con personas con mucha fe o con personas con poca fe, vemos a un Jesús alterado, desconectado, enojado, porque es fácil decir, tú estás sufriendo y no sabes quién soy yo. Y luego vamos avanzando en la cristiandad cuando él ya no está, pero deja establecido muy bien cómo quiere que sea la iglesia, cómo seamos nosotros. Cómo vivir, cómo seamos expresar o cómo representarlo cómo a él. representarlo a él. Sí. Y vemos muchas cartas del apóstol Pablo y de muchos otros dándonos, como quien dice, ok, esta es la hoja de ruta. El cristiano debe ser. Estas son las nuevas características de un ser nuevo. ¿Sí? Y una de las características es una persona empática. Y probablemente esperemos que nos dé tiempo trabajar un poco, ¿verdad? Yo no creo que nos va a dar tiempo, pero vamos a intentar. Vamos a tratar, ok. Hablaste de Jesús y cuando hablamos de Jesús, hay una palabra que describe su acción de identificación y de empatía, y es en función de la palabra compasión. Se acercaba y miraba a las multitudes y las miraba con compasión. Y describía una condición, las miraba o las entendía como ovejas que no tenían pastor. Todos saben que el modelo de una oveja representa un animalillo muy ingenuo, un animalito muy despistado que pierde rápido el sentido de dirección. Por eso requiere un pastor que le marque, que le guíe, que le proteja, que le cubra, porque si cae en un hueco, una supermemoria corta va y repite la misma acción una y otra vez. Pero cuando Jesús miraba a las multitudes, las miraba bajo esa perspectiva. Y cuando hablamos de la empatía y conectada a la compasión, estemos claros que por ningún lado aparece la palabra lástima. Estamos hablando de una acción de identificación de la situación, de tratar de comprender la condición emocional de la persona. En otras ocasiones atendía el clamor de una madre porque su hijo había muerto, o entendía el lloro de los hermanos, de las hermanas de Lázaro cuando falleció, y de hecho él también se identificó emocionalmente porque era su amigo. Entonces, aquí hay un alto componente emocional en donde es importante que en casa nosotros también ayudemos a nuestros hijos a manejar sus emociones, a describir sus emociones, no limitándoles las formas en que cada uno puede abordar o expresar. Algunos pueden ser muy retraídos o muy introspectivos, que parecieran que no expresan emoción. Están en medio de una situación difícil
y quedan como impávidos, no expresan. Hay otro que puede gritar, hay otro que puede correr y otro se puede enojar. Entonces, ¿cómo nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos? Creo que hay algunas recomendaciones Sí, interesantes sí. que nos podemos hoy empezar a anotar para poder ayudar a crecer en esa empatía que necesitamos todos Claro. conocer. De una forma muy, muy rápida, lo has mencionado así Muy desordenada. No, muy puntualmente hablaste sobre valide las emociones difíciles. Porque cuando nuestros hijos están felices, están contentos, ¿qué papá no disfruta ese momento, verdad? Ujú, Yo creo que no hay nada que nos duela más que ver a nuestros hijos tristes, ujú, que estén atravesando una dificultad. Y nos podemos hasta desmoronar con ellos en algunas ocasiones. ujú, Pero hay algunos errores que podemos cometer, por ejemplo, y lo hacemos sin darnos cuenta. O sea, no lo hacemos con la intención de lastimar. Pero, por ejemplo, en algunos casos, minimizamos la situación que atraviesan nuestros hijos y, por lo tanto, al minimizar el hecho, estamos en una manera a veces muy, sin decirlo, ¿verdad? Muy implícita está el no sé por qué te pones así, ujú. si esto no fue tan. No es ¿Sí? para tanto. No es para tanto. Frases Claro, claro. como qué tontería, estás llorando por nada o estás bravo por nada. Son frases que no debieran salir de nuestra boca, sino, Sí. ok, probablemente su umbral del dolor, de pérdidas y todo, es casi nada, pero podemos ayudarlo a que la reconozca, como mencionabas, la verbalice, la exprese, y estar nosotros como un gran amortiguador. Somos como amortiguadores, vamos amortiguando para que el impacto no sea algo que se desborde, Sí. que podamos ayudarlos a dimensionar. Si es cierto, tienes toda la razón, esto que ocurrió es lamentable. ¿Cómo lo podemos solucionar? Estoy al lado tuyo para llorar contigo o para esperar que se te pase el malestar. En el caso de nosotros como padres, nosotros no podemos solucionarle el problema a nuestros hijos. Sí. Porque parte de lo que necesitan aprender es eso, a solucionar sus propios problemas. Y la única forma de solucionar sus propios problemas es que nosotros nos podamos replegar un poquito y permitir que ellos expresen el cómo soluciono. Estoy triste por esto. ¿Cómo podríamos salir de ahí? ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros no aprendemos o no damos el espacio para que ellos lo hagan, van a buscar vías de escape, placebos. Claro. Y nunca van a hacerle frente a esa emoción difícil. No le van a hacer frente. ¿Por qué? Porque es más fácil comerte algo que te distraiga, salir. Es muy fantástico, es maravilloso ir a un mall, en caso tal. Claro. Pero esto no se soluciona, nos distrae, son distractores. Y esto se puede acumular. Claro. Y luego explotar cuando menos nosotros Exacto. creemos que Exacto. la reacción va a ser fuerte. Y también nos ayuda a que nuestros hijos, por ejemplo, puedan estar entrenados en que hay tiempo para todo. Como la Biblia dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para dejar de abrazar. Sí. Y hay veces que no hemos desarrollado esa capacidad de poder entender los lugares donde nos encontramos. Este es un momento de seriedad, de recogimiento. Entonces, se les enseña a ellos a conducirse de una manera adecuada según el lugar donde se encuentran. Esto habla de mucha inteligencia emocional y mucho manejo adecuado de mi realidad, en donde me encuentro. ¿Por qué estás riendo? Porque ya te me saltaste el Ya me primer salté punto. Okay. No, es que me inspiro, entonces cuando empiezas a hablar, ¡boom! Se te vienen todas las ideas. Me vienen todas las ideas de golpe, pero creo que es importante esto, lo que mencionabas. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos y validamos sus emociones, podemos estar creando robots, Sí. ¿verdad? Que no expresen adecuadamente, uno, porque no se les permitió, dos, se les minimizó, o tres, que nuestras casas sean lugares en donde no hay lugar para ese tipo de expresión. Y recuerden, la casa debe ser el hogar donde está
hogar viene de hoguera, donde hay calor humano, cercanía, donde no es un lugar de juicio, hay bromas, hay tiempos de bromas pesadas a veces, dependiendo de la familia. Mi familia es de muchas bromas, pero muy pesadas, Me ninguna consta. grosera, obviamente, pero somos Fuertes, no fuertes. bien bromistas, Sí. ¿verdad? Y de pronto, si tú dices, no entiendo esto y gracias a Dios tú te metiste ahí, ¿verdad? Y Sí, tira- valiente. valiente y nadie te amedrentó, ¿verdad? Esos hermanos No, míos, ¿verdad? sí. Pero fíjate que justamente hablando de todo eso que acabas de mencionar, el proporcionar una oportunidad para practicar la empatía. Y esto nos habla de que es algo que se requiere practicar. Ujú, Hay gente que naturalmente es como bondadosa. ujú. Tú lo ves desde niños, Son esos un que pan de son Dios. un pan de Dios, no pueden ver a nadie y se sacan el pan de la boca, Sí, los ves en la escuelita, en el preescolar, esos compañeritos que abren la lonchera y todo lo comparten, o ves al otro que guarda que todo guarda todo. porque no quiere compartir, Sí. aunque el otro tenga hambre. Y algunos le piden cuenta en casa y Sí, a quién se la se las comió. piden de una Sí, forma muy sí, difícil. sí. No Sí, para saber qué comió tu hijo, sino sí, porque no quieres que nadie más claro. la coma. Pero fíjate que pensaba en esto de crear espacios donde se practique la empatía y pensaba en justamente escenarios sociales o de interacción social como el colegio, Ujú, ujú. obviamente las reuniones familiares, Sí. que a veces justificamos el no estar en Ujú. ciertas reuniones familiares porque hay situaciones incómodas o va a Ujú. ir una persona y justamente esos son los escenarios donde Claro, necesitamos estar, claro. porque son como reuniones donde vamos a ser afilados. Ujú. Hay situaciones familiares y creo que ahora, después de atravesar la pandemia, eh, hubo muchas pérdidas. Ujú. Pérdidas, las más fuertes fueron las pérdidas de vida. Así es. Hubo pérdida de bienes, de recursos, personas que perdieron sus puestos Fuentes de de ingreso. trabajo, empresarios que perdieron sus empresas donde dedicaron toda su vida. Ujú. Y uno esperaba que después de esta pandemia la sociedad hubiera reaccionado. Ese era como el gran anhelo de que volviéramos a ser empáticos. Ujú. Hubo un periodo Hubo mucha solidaridad. Sí, donde se expresó la correcto. solidaridad, donde, es más, hay conexiones que se mantienen, Claro. pero de una manera u otra, no sé si fue como una reacción contraria, fue decir ahora voy a hacer todo lo que quiera Ujú. porque siento que se me acaba. Estuve preso, como si hubiera estado detenido, Sí. estuve limitado. ¿Qué pasa cuando le enseñamos a nuestros hijos a detenernos, incluso a desprendernos? Ujú. Desprendernos de tiempo, a interactuar con personas que probablemente no sean las más fáciles, a incluso no solo pasar tiempo con alguien, sino velar para que alguien esté bien, Ujú. el movilizarnos, el ir a hacer una compra para alguien que no sea para tu hijo y Sí. enseñarle a ir a llevarlo, a entregarlo de forma digna, Correcto. de forma noble. Eso hace que nuestros hijos puedan mirar, oye, esta es la práctica de la empatía. La empatía no es un concepto, es una vivencia. Y nosotros no podemos esperar que nuestros hijos sean empáticos mientras nosotros no lo seamos, Ujú. nos mantengamos ajenos a lo que ocurre. Entonces, qué interesante es cuando aprovechamos espacios como hubo un fallecimiento en la familia. Ujú. ¿Cómo respondemos ante Ujú. un hecho tan doloroso? Claro. ¿Salimos huyendo a la emoción? ¿Nos distraemos? Esos mecanismos naturales De para, defensa. para Para no evadir evadimos la el tristeza, el dolor. dolor, claro. Pero luego llega el momento en donde decimos, ok, me cuesta hablarlo Ujú. porque me cuesta en este momento, Ujú. pero puedo estar junto, así sea en silencio con la persona. Sí. Y eso modela a nuestros hijos. Tú sabes que hay personas que naturalmente, de hecho, esto no es natural, el desprendimiento hacia otras personas Ujú. y el visitar a personas en medio del dolor
personas que literalmente han rehuido ese tipo de acciones. Ujú. Pero de una forma u otra, la vida te lleva por caminos. Obviamente Dios permite experiencias en tu vida para exponerte a ese tipo de cosas que naturalmente Ujú. tú rechazabas, Ujú. pero de una manera u otra te has dado cuenta que Dios te ha preparado y cuando menos lo piensas, estás haciendo aquello que una vez dijiste que no era tu fortaleza. Ujú. Y empiezas porque ha habido un proceso dentro de ti, un proceso en donde ya no eres el número uno en todo y para todo, Ujú. o solamente velas por los tuyos, que también Sí. esto es una idea de responsabilidad, pero cuando se excede es una Ujú. idea también egoísta, Egoísta. porque cerramos puertas, estamos bien nosotros cuatro, cerramos puertas, no Ujú. importa lo que pase allá Pasa afuera, afuera. pero nos damos cuenta que en la vida hay momentos en que Dios nos permite Ujú. movernos de nuestra posición, de entender que Ujú. hemos recibido algo de parte de Él con una misión, la misión de compartirlo, la misión de darlo a otras personas. Así que Ujú. es como una escuela interesante, todo un proceso Ujú. de enseñanza que Dios nos permite, todo un proceso en donde entendemos escenarios y laboratorios Ujú. que el Señor dispone y nos damos cuenta que de una manera u otra Él nos ha estado entrenando y Ujú. preparando para momentos que llegan y respondemos correctamente. Sí. Pero hay que estar conscientes, conscientes de que la vida no solamente se trata de nosotros, Ujú. que nuestros hijos deben ser enseñados para vivir correctamente dentro de marco de relaciones saludables, Ujú. porque lo contrario también el mundo es bien hostil y bien duro. Ujú. Y hay ocasiones que estamos nosotros cosechando lo que hemos sembrado. Ujú. Pero para efectos nuestros, no entendemos el porqué de la cosecha, pero debemos entender que el principio sigue siendo el mismo. Sí. Vamos a cosechar lo que nosotros sembremos. Sí. Entonces, familias fuertes, casas, escenarios para desarrollarnos en empatía, en manejo correcto de nuestras emociones, nos permiten a nosotros construir familias fuertes. Ujú. Y sabes que, yo sé que estamos cerrando, pero a veces, justamente mencionabas cuando nuestros hijos salen, hemos trabajado con ellos la empatía, ¿verdad? Lo hemos trabajado, creemos que tenemos hijos con un porcentaje sano o saludable de empatía. Y probablemente cuando salen afuera Ujú, ujú, pueden ser un área vulnerable, ujú, pueden ser vulnerados porque es fácil abusar de una persona que es ujú, empática, es ujú. fácil porque pareciera Sí, que esa persona siempre está dispuesta, siempre tiene una solución, esa persona siempre es compasiva, ujú, entonces otros pudieran abusar. sí, Otros pudieran hacerle bullying porque, sí, oye, tú eres un tonto, como una tonta, como te preocupas tanto, como procuras el bien de todos. Así que la tarea nuestra cuando nuestros hijos se exponen a escenarios como esos, en una sociedad como la actual, ujú, es reforzar constantemente, ¿sí? No en todos los escenarios vas a recibir la respuesta correcta, sí, pero tú debes seguir siendo ujú, esa persona noble, esa persona compasiva, esa persona capaz de hacer por otros, sí, como dice la Biblia. No porque tú no quieres que te hagan lo malo, sino ujú, en forma positiva, como dice la palabra, haz el bien, haz aquello que quieres, como quieres que ser tratado posteriormente. Entonces habla de la siembra oportuna. Tal vez no la vas a recibir la cosecha inmediatamente de la misma así persona, es. pero Dios es testigo y enseñarle a nuestros hijos eso, porque yo sé que a muchos probablemente pudiéramos decir, bueno, yo he hecho tanto bien y me han pagado mal, pero tú has hecho el bien. Ujú. Ese es el tema, Sigue ese es el sembrando. punto. Tú has sembrado y el testigo más importante es Dios. Ujú. Él sí sabe lo que has hecho y lo sabe con detalle, porque sabe lo que has hecho y el interés o la motivación que está detrás. Así que modelarle esto a nuestros hijos siempre será provechoso. Me encanta. Buenas noticias. Creo que Así es. empezamos esta semana una temporada extramuros.
Sí. Así que iniciamos el equipo de Familias Fuertes esta semana en Chiriquí. Luego habrá conferencias en las zonas de Panamá Este, San Miguelito, Panamá Norte, Colón. Para octubre hay una conferencia para matrimonios en un hotel de playa de la localidad. Así es que empezamos esta semana nuestra temporada Extramuros y estamos animados por lo que Dios seguirá haciendo en medio de nosotros. Les invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna necesidad que podamos servirles, con gusto estaremos para acompañarles en el proceso en que usted se pueda encontrar. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.